Nos escribe el querido Miguel Soto. Saludos a Miguel, que cuando presentamos a Roberto Gil hace una hora, más o menos, que habíamos dicho que íbamos a tocar con él también el tema del fiscal Gertz y los abogados, pues es que el caso Julio Scherer. Perdón, Miguel, tienes toda la razón, no nos dio tiempo, pero lo dejamos anotado. Hablando de asuntos judiciales, Isabel Miranda de Wallace, Manuel. Sí, dio un mensaje ayer, Ciro, Isabel Miranda de Wallace, a propósito de un tema que la primera sala de la Corte estaría discutiendo mañana. Bueno, dice ella que primero que nada está manifestando su preocupación y desconfianza, dice, en torno al actuar del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Dice que tiene información de que mañana miércoles, por instrucciones del propio ministro Saldívar, la primera sala de la Corte va a traer el caso de su hijo, de Hugo Alberto Wallace Miranda, con la intención de liberar a sus secuestradores y asesinos. Recordar que Hugo Alberto fue secuestrado, pues asesinado. Hay varios de ellos, de los responsables, encarcelados. Muchas de las pesquisas las hizo la propia Isabel Miranda de Wallace, otras las hizo la autoridad, incluso una de ellas huyó a los Estados Unidos, confesa incluso por la participación en el asesinato, fue deportada o repatriada a México después de un proceso allá en los Estados Unidos donde ella no quería venir. Y por todo esto, dice, ha habido una serie de irregularidades. ¿Qué es lo que quiere? Pues que quiere manifestar. Simplemente advertir de que esto, al llegar a la primera sala de la Corte, pudiera tener una intención manifiesta desde el inicio de esta administración de dejar libres a este grupo de secuestradores. Isabel Miranda. Buen día, Isabel. Buenos días. Buenos días, Ciro, Manuel, a todo el auditorio. Mira, si me permites, querido Ciro, quisiera aclarar algo antes que te explique yo el caso y lo que está pasando conmigo en la Suprema Corte, porque me parece muy grave. Ayer escuché un comentario de un académico que es el entrañable amigo del ministro presidente Arturo Saldívar, afirmando que yo había dicho que el ministro presidente estaba metido con el narcotráfico. Y yo tengo mi grabación y ya está en Twitter. Yo textualmente lo que puse fue lo siguiente: tengo entendido que incluso están pensando a traer otro caso relacionado con esto que tiene que ver con el crimen organizado. Por eso pregunto, ¿ya llegó el narcotráfico también con el ministro presidente para que puedan tener acceso a él y acercarle gente ligada al crimen organizado para que atraiga los casos? Y esto lo dije, Ciro, por algo muy sencillo. Están pidiendo también buscaron al ministro para que atrajeran otro caso de un narcotraficante, y yo tengo la información. Yo, por supuesto, que a todos los ministros de la Suprema Corte les expreso mi respeto. Yo nunca sería incapaz de manifestar sin tener pruebas que estén metidos ellos en el crimen organizado. Mi molestia y mi protesta es solamente, y hago de esta aclaración, solamente con el ministro presidente Arturo Saldívar. El ministro presidente ha tenido un actuar no ético, no profesional, con tráfico de influencias. Es verdad que le pidió a la ministra Ríos Farjat que atrajera el caso de Juana Hilda González Lomerí. Es verdad que la ministra ha tenido reuniones de manera indebida y extraprocesal con un periodista, con un académico, con Irma Heréndira Sandoval, con el maestro Netzaí. Desde el propio ministro les asesora qué hacer para que puedan ser atraídos el caso. Y entonces resulta que la justicia es selectiva. En todo esto, Ciro, sé que hay dinero y no nada más tráfico de influencias. Yo ahorita no lo puedo probar porque estoy pidiendo por transparencia mucha información, igual que cuando salí a denunciar que de manera ilegal se había introducido un académico, y ya te mandé la prueba, el señor Ricardo Rafael se introdujo de manera ilegal a un penal diciendo que formaba parte del Instituto de la Defensoría, o al menos así firmaron su oficio, y eso no está permitido.
han presentado prueba ilegal, han hecho cosas indebidas. Ellos quieren sacar a toda costa a los secuestradores de mi hijo. Eso me parece que el ministro presidente deja mucho que desear. Él mismo ya había dicho que el caso de mi hijo no lo iban a traer a la Corte. Él votó que no lo podían traer a la Corte porque no era ni trascendente ni importante. La pregunta es, ¿se convirtió en importante porque hoy lo pide Netzaí Sandoval, su alumno preferido, con el que lo asesora, lo aconseja y le dice cómo hacer las cosas para que puedan salir los delincuentes? Hay una inequidad tremenda. Cuando yo veo que el propio ministro me ataca a mí públicamente, pues que me espero lo peor. Tiro es un poder que tiene el ministro contra una víctima y contra una persona que lo único que ha hecho es luchar por justicia para su hijo. Eso me parece una barbaridad, un despropósito, una cosa de loco, tío. Eso es lo que yo salí ayer a manifestar. Bueno. ¿Y entonces esto es para mañana? Advertir ese riesgo, Isabel, creo que es lo que entiendo estás planteando, ¿no? Así es, Manuel, mira, no hay ningún motivo porque no hay ninguna importancia y trascendencia en el caso de mi hijo. Así lo dijeron durante 6 veces el señor Netzaí Sandoval y el Instituto de la Defensoría están mintiendo cuando dicen que Juana Hilda González Lomelí no tuvo abogado. Ahí tienen ustedes la declaración, se las mandé, está firmada por la defensora, que es del Instituto de la Defensoría Pública, está rendida ante un Ministerio Público Federal. A Juana Hilda la filmaron cuando estaba declarando y después hicieron una pericial sobre el video, pero reúne todos los requisitos de ley, la confesional de Juana Hilda. A Juana Hilda no la sentenciaron por ser bailarina ni por ser mujer, como le está diciendo Netzaí Sandoval. A ella la sentenciaron porque encontraron 100 pruebas que se vinculaban con su declaración. Juana Hilda nunca fue la que menos sentencia obtuvo, nunca tuvo ningún problema por equidad de género. Entonces sí, me parece muy grave que trate de engañar a todo el público este señor de la Defensoría Pública, y yo lo que le pido a la primera sala, repito, en quien confío menos en la ministra Ríos Farjat, porque conozco el antecedente, pero yo expreso mis respetos a la primera sala, es gente de primera, todos, y espero que el día de hoy rechacen el caso de mi hijo, porque no hay condiciones para que se lo quede la primera sala, Ciro. Bueno, pues quedamos atentos. Muchas gracias, Isabel. Buen día. Gracias a ti, Ciro, por el espacio. Buenos días, Manuel. Buenos días a la audiencia. Gracias, buen día. Y precisamente la Dirección de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos hace llegar este mensaje y dice: el ministro presidente Arturo Saldívar no tiene nada que ver con los asuntos que resuelven las salas de la Corte y desconoce totalmente este caso a discutirse en la primera sala. Veremos qué pasa mañana.